Músicos, no se vayan, ¿sí? No se preocupen, no voy a cantar, no voy a hacer eso, pero no quiero que se vayan. Necesitamos comprender cómo el Señor bendice a su iglesia y cómo nos bendice a cada uno de nosotros siendo parte de esta familia espiritual. Estos hermanos que nos guían a través de la alabanza y la adoración invierten de su tiempo en la semana para ensayar, para dejar lo que tienen que hacer, muchas veces en su trabajo, con su familia, para servirnos el domingo cuando usted viene y disfruta de un maravilloso tiempo de alabanza y de adoración. Y no solamente lo hacen quienes se congregan en la congregación español, sino que también, como usted puede ver, tiene muchísimos de los músicos que son de la congregación en inglés. Así que necesitamos como familia ser agradecidos y por sobre todas las cosas reconocer, porque además de todo esto que les menciono, qué bueno tenerla de nuevo, Juana, con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso al equipo de alabanza y adoración que tanto bien nos hacen y vamos a orar por ellos en esta mañana antes de empezar. Padre, cantábamos que tú eres nuestro Dios, cantábamos que todo lo has hecho por nosotros, has muerto en esa cruz, has resucitado con poder. Y nosotros disfrutamos de que las cadenas se hayan roto una vez y para siempre. Gracias por estos hermanos que invierten de su tiempo en la semana, que dejan a sus familias, que siguen cumpliendo con su trabajo, pero a la vez separan tiempo para estar aquí, ensayando, preparándose para guiarnos como familia espiritual en alabanza y en adoración. Gracias por estos hombres y mujeres, pero especialmente este domingo. Te agradecemos por la vida de Juana, porque una vez más la tenemos con nosotros, la tenemos desde el púlpito, desde el frente, cantando y ministrándonos a través de la alabanza y la adoración. Padre, gracias, porque ese es nuestro Dios, un Dios de poder, un Dios que no tiene imposibles, un Dios que hace que estos hombres y mujeres con dificultades, con la simpleza misma que representan, sean capaces de ser utilizados con poder de la manera en la que lo haces a través de la alabanza y la adoración. Gracias te damos como iglesia por el ministerio de alabanza y quienes la integran. Gracias porque hacen bien a nuestra alma. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Sea usted bienvenido, mi nombre es José Ignacio Gómez y soy uno de los ministros de la Iglesia Bautista de Armitage. Puede tomar asiento. Y en esta mañana es una alegría, una felicidad encontrarnos aquí y tener la posibilidad de continuar con nuestros estudios, ¿sí? Nuestro recorrido a través de los encuentros cara a cara, ¿sí? De nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, que están registrados a lo largo de la Escritura. Y para esto vamos a continuar, vamos a posicionarnos. Como usted ya lo sabe, el domingo pasado pudimos ver el encuentro cara a cara que tiene el Señor Jesús con Marta, ¿sí? La hermana de Lázaro, la hermana mayor de Lázaro, y todo lo que se desarrolla a partir de ese maravilloso encuentro. Vamos a continuar en esta mañana abordando, ¿sí? Lo que continúa de la historia, ¿sí? Y dejando atrás el encuentro con Marta para posicionarnos en el encuentro del Señor Jesús con María, ¿sí? Hermana también de Lázaro, hermana menor de Marta. Ahora, para ayudarnos y recopilar un poco lo que fue el domingo pasado y poder posicionarnos de la mejor manera para abordar el texto bíblico, ¿multimedia lo tenemos? Fantástico. Tenemos entonces un video que queremos que vean que involucra el encuentro de Jesús con Marta y finalmente con María. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús.
Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y, llamando a su hermana María, le dijo en privado: El maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: Este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Juan capítulo 11, versículo 28. Y mientras buscan en sus Biblias, qué manera tan gráfica de representar a través de este recurso de multimedia la manera en la cual llega Marta al encuentro de Jesús posterior a la muerte de su hermano Lázaro y la manera en la cual llega María al encuentro del Salvador. Juan capítulo 11, versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: María, el Maestro está aquí y te llama. Verso 29. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los discípulos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar. Verso 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es muy interesante y por eso utilizábamos el medio gráfico, ¿sí?, de multimedia, para que se pudiese observar de una manera más concreta, más cabal, más explícita, cómo dos personas reaccionan de manera muy diferente frente al mismo acontecimiento. El domingo pasado observábamos cómo Marta, frente a la muerte de su hermano, va al encuentro de Jesús, pero esta mujer no se postra. Esta mujer no entra en ningún tipo de relación de inferioridad para con el Salvador, sino que va a confrontar a Cristo desde una posición teológica, desde un conocimiento escritural judío bien desarrollado, diciéndole al Señor: mire, Señor, yo sé que usted tiene una relación con Dios, yo sé que usted ha sanado a enfermos, yo sé que usted ora y que Dios le responde. Si usted hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ahora, esta respuesta que presenta, ¿sí?, el Señor Jesús frente a Marta es muy diferente a lo que sucede con María. María también había perdido a su hermano, María también estaba yendo por el proceso de duelo de la muerte de su hermano. Hacían ya 4 días que había muerto Lázaro. María estaba sufriendo la consecuencia de lo que se le había quitado. Y cuando Marta tiene su encuentro con Jesús, vuelve a la casa y le dice a María: María, el Maestro te quiere ver. Por lo cual María sale de la casa y va al encuentro de Jesús. Ahora,
Marta llega delante de Jesús y directamente confronta al Salvador desde lo que Marta conocía de Jesús, que era un hombre que tenía un gran poder a través de la oración y una relación con Dios. Y casi como que exige diciendo, si usted hubiese estado aquí, usted hubiese podido orar por mi hermano y de esa forma mi hermano no hubiese muerto. María llega delante de Cristo y prácticamente usa la misma estructura que Marta. Fíjese el final del versículo 32. Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero el condicionante fundamental es, y si podemos pasar al primer punto en esta mañana, María cae postrada a los pies de Cristo. Fíjense cómo ambas, tanto Marta como María, denotan en su encuentro con el Salvador, cuando van a Cristo ambas, tienen todo un conjunto de conocimiento, de historia, que las representa. Tanto Marta como María utilizan la misma estructura de exclamación frente al Salvador. Si hubiese estado presente, la consecuencia sería que mi hermano no hubiese muerto. Ambas, sí, judías, ambas hermanas, ambas formadas, enseñadas y con una cosmovisión que les permitía reconocer que Jesús tenía un poder especial y una relación especial, llegan al Salvador con la misma estructura. Si usted hubiese estado aquí, por la relación que tiene con Dios, mi hermano no hubiese muerto. Pero María cae postrada a los pies de Jesús. ¿Sabes? Es interesante cómo responde María y cómo ella se desenvuelve en su encuentro personal con Cristo. Es muy interesante observar, porque las palabras que se utilizan para definir al maestro son las mismas que se usaba cuando un discípulo tenía la relación entre maestro y discípulo. Sin embargo, no es la forma en la que le llaman a Jesús como el maestro, sino el postrarse delante de los pies del maestro. Uno de los aspectos más preponderantes de la cultura, y si usted pudiese observar una fotografía de un maestro enseñando a los discípulos, era esa posición cerca del suelo del discípulo y el maestro erguido dando la enseñanza para con ellos. Usted no iba a encontrar a los maestros dando enseñanza a sus discípulos desde una posición de igualdad, sino que de manera física y utilizando el lenguaje corporal, la posición del discípulo era cerca del suelo. María llega a Jesús con su dolor, con su tristeza, con su pérdida, con todo lo turbada que ella puede encontrarse frente a algo tan terrible que le ha acontecido. Llega frente a Jesús y se derrumba. Y usted dice, pero usa la misma frase que usó Marta. No se trata de lo que esta mujer está diciendo. Si usted recuerda, el domingo pasado analizamos la cosmovisión de Marta, la estructura del dicho de Marta, lo que Marta revela en su conocimiento judío, en su cosmovisión de lo que Dios es, en su teología, por así decirlo, y no tiene punto de comparación. Evidentemente Marta y María no conocían el completo alcance del Salvador. Sin embargo, a pesar de que María usa la misma estructura, porque ha sido enseñada así, porque es parte de lo que le han enseñado de pequeñita, porque representa sus raíces como judía, llega frente al Salvador y se postra ante Cristo. Cae de rodillas. Y usted dirá, bueno, sí, pero hizo el mismo reclamo, pero cae de rodillas. Con su cuerpo, María está representando la correcta posición que necesitamos tener frente al Salvador. Su hermana Marta sufría lo mismo, estaba pasando por lo mismo, sin embargo, y usted lo pudo ver en el video, y no se nos dice, aquí en la Escritura, que se haya postrado frente al Maestro. Marta tiene una conversación teológica fantástica con el Salvador, pero es María la que cae postrada delante de Él. Es María la que llega apesadumbrada, dolida, cargada, con todo el peso de lo que ha perdido, pero cae frente a los pies del Salvador.
Sabe, quizá usted viene de hace años o tuvo una semana difícil o un mes o no lo sé, o un año o le ha acontecido algo y sin embargo nos cuesta horrores. Nos es prácticamente indecible caer postrados a los pies de Cristo. Sufrimos pérdidas emocionales en lo familiar, sufrimos pérdidas desde el aspecto laboral, sufrimos pérdidas en nuestras relaciones interpersonales, constantemente batallamos con dificultades cotidianas en los diferentes espectros en donde nos movilizamos y sin embargo, postrarnos a los pies del Salvador, caer de rodillas, pareciera una ofensa a nuestro ser. Vivimos en un mundo en donde se exalta, ¿sí?, el orgullo, se exalta el jamás darse por vencido, se exalta el mantenerse siempre de pie, se exalta el mantener nuestra posición, se exalta el continuar en nuestra senda. No es así con el Maestro. No es así con Cristo. No es la forma en la cual nosotros debemos aproximarnos cuando estamos cara a cara con el Salvador. No es la manera en la cual usted y yo nos debemos aproximar en nuestra relación personal con Cristo. ¿Y sabe qué? A veces, como Marta, lo hacemos. Porque Marta, de una manera muy sutil, hace explícito todo su conocimiento teológico de su formación. En la conversación personal, como lo vimos el domingo pasado. María no puede. María lo sabe, ha pasado por el mismo proceso, pero no puede. Cae postrada frente a Cristo, reconociendo que literalmente no puede. Mire, a veces nosotros caminamos la vida y nos movemos pensando que nuestros títulos personales, nuestras propiedades, aquello que hemos logrado conquistar o alcanzar en buena ley, aquello que ostentamos que pareciera que nos separa, ¿sí?, entre nosotros mismos, es la forma en la cual nosotros vamos a llegar y relacionarnos con el Salvador. Entonces decimos todos, quiero estar cara a cara con Cristo. Sí, pero antes yo soy el líder de los jóvenes. Quiero estar cara a cara con el Salvador. Ah, pero yo soy una de las maestras de la escuela bíblica para niños. Sí, cara a cara con Cristo, pero yo soy parte del equipo de alabanza y de oración. Y llegamos al Salvador, pareciera, con nuestro fundamento. Cara a cara con Cristo, pero yo soy uno de los sugieres. Yo soy parte de ese grupo selecto, ¿sí?, que Alex utiliza para ciertas actividades. Cara a cara con Cristo, pero yo soy uno de ellos. Esta mujer representa el idílico del cara a cara con Cristo. Y usted dirá, bueno, pero la exclamación es parecida. No, mire lo que dice. Mire lo que hace. Cae postrada delante del Salvador. En el lenguaje corporal, la expresión de estar arrodillado a los pies es sinónimo de que no tiene nada. No puede echar mano a nada. No hay discurso, no hay ningún recurso dialéctico en la que se pueda abrazar para decir, bueno, mira Jesús, yo fui enseñada desde esta perspectiva y entiendo que... No hay nada de eso. Es una mujer que en todo su dolor, en todo su pesar, en lo que se ha perdido, en su luto, cae a los pies del Salvador. Y esa es la forma en la cual nosotros deberíamos relacionarnos con Cristo, a los pies. Pero no, yo quiero relacionarme con Cristo, pero yo soy el ministro de la congregación. Yo me relaciono con Cristo, pero yo soy el que tiene a cargo las actividades juveniles. Yo soy el ministro de Cristo, pero yo soy uno de los miembros o integrantes, sí, se van a enojar ahora, del Consejo de Obreros. Esta mujer representa la posición perfecta, ideal, cuando vamos cara a cara con el Maestro. El Salmo 51
¿sí? Lo estudiamos en la semana, estuvimos en la reunión de oración haciendo un recorrido de lo que es una de las estructuras judías más antiguas, de lo que representa una oración de petición. Y si bien el Salmo 51 tiene la referencia a ser el salmo en el cual David es confrontado por el profeta posterior a su pecado, ¿sí? De la muerte de Urías y con Betsabe, se entiende que esa estructura del Salmo 51 fue utilizada a nivel nacional, no solamente la oración de David frente a su pecado. Y esta estructura preciosa era empleada para que el pueblo supiese cuáles son las formas en las cuales se debe presentar frente a una sesión de arrepentimiento. El Salmo 51, versículo 17, dice: los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, ¿cómo termina? No despreciarás tú. Y el énfasis final al corazón contrito y humillado tiene que ver con un distanciamiento a propósito flagrante de lo que representa, no importa si es el rey, no importa si es uno de los generales, no importa si es uno de los príncipes, no importa si es uno de los que representa de la estructura religiosa, no importa lo que usted crea que es. La posición delante del maestro a los pies. Sí, pero yo llevo años dando la clase bíblica para niños. La felicito, pero no es la posición. Sí, pero llevo años cantando y guiando a la congregación. La felicito o lo felicito. Siga haciéndolo, pero no es la posición. Sí, pero hace años que tengo una clase y que enseño y que la gente es bendecida. Lo felicito, siga haciéndolo. Pero la posición es esta. Donde no importa lo que tiene, no importa lo que hace, no importa dónde usted nació, no importa lo que... No interesa nada esto porque delante del Salvador, a los pies. Reconociendo que no somos nada. Reconociendo que nosotros no somos suficientes. Reconociendo que no tenemos en nosotros algo especial. Hace un tiempo escuchaba esta teoría, que no es interesante, pero es una teoría, en fin, de que nosotros somos como mini dioses. Y que nosotros tenemos, ¿sí?, algo especial que nos ha diferenciado de los demás. Y que nosotros de pronto, como mini dioses que caminamos por la tierra, porque hemos sido a imagen y semejanza, deberíamos ostentar. Mire, yo le puedo decir lo que usted y yo necesitamos y debemos reconocer que ostentamos. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Así que lo que usted y yo tenemos a causa del pecado, a causa de lo que sucedió con Adán y Eva, a causa de la historia de la humanidad, a causa de lo que sucede hoy en nuestros tiempos, es muerte. ¿Cómo no estar postrado delante del Salvador? ¿Cómo no caer de rodillas delante del Salvador? Mire, yo no sé cómo llega usted a esta jornada, a este domingo en particular. Yo no sé cuál ha sido su recorrido, no sé los eventos que le han tocado transitar familiarmente, laboralmente, no lo sé. Pero necesitamos estar postrados a los pies del Maestro, humillados, reconociendo que nosotros no tenemos nada, reconociendo que nosotros no somos importantes. Avanzamos. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35. ¿Sí? Uno de los versículos más utilizados en los concursos bíblicos, para adolescentes, para niños, para familias. Uno de los versículos que se ha utilizado para ganar torneos y competencias juveniles. Jesús, ¿qué dice? Lloró.
¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia, como dicen? Versículo 35, Jesús lloró. ¿Sabe que era interesante en la época cuando se tenía un funeral, ¿sí? Y la familia debía enterrar al difunto, por supuesto, pero luego se debía demostrar una gran, ¿cómo se dice? Un gran pesar, ¿sí? Un gran dolor. Si de pronto fallecía alguien y no se hacía algo semejante, empezaban los comentarios en la familia y en los vecinos, ¿no? Se empezaba a decir, bueno, quizás no están tan tristes de que murió el marido. Quizás ahora están contentos que ha muerto la esposa. Quizás, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, y porque ninguna familia quería quedar mal, existía un trabajo en esta época. ¿Sabe cuál era? No sé si se dice así en español, pero los lloradores profesionales. ¿Sí? Entonces, aunque la familia fuese pobre, estaba obligada socialmente, ¿sí? No era una obligación, pero si usted no quería sufrir, digamos, represalias a nivel social, estaba obligado a contratar a estas mujeres y a estos hombres que lloraban. Lloraban. Ese era el trabajo. Y venían acompañados en el servicio con lo mínimo que usted podía contratar en la época, ¿sabe qué era? 2 flautistas, ¿sí? Y una llorona. Se van a reír los mexicanos. 2 flautistas y una llorona. Ese era lo mínimo. Si usted tenía dinero y tenía más posesiones, bueno, podía hacer no sé, una banda de flautistas y un concierto de lloronas, si así quisiera. Profesionales. Esta era una familia pudiente. Esta era una familia con muchos recursos. Por consiguiente, desestimamos que hayan sido simplemente una persona llorando y 2 flautistas. Contextualizamos aquí que era una gran cantidad de gente que estaba contratada para llorar, contratada para demostrar un peso, contratada para evidenciar que la familia había perdido. Ahora, si nosotros incurrimos en la línea de pensar que el Señor Jesús se conmovió por la muerte de Lázaro, por la situación de las hermanas o incluso por la gente que lloraba, caemos, ¿sí?, en una pequeña trampa que son nuestras traducciones. Las traducciones en español y en inglés suavizan el término, ¿sí?, o la idea de lo que representaría verdaderamente. Mientras que las traducciones en alemán tienen una estructura mucho más cercana a lo que verdaderamente se quiso emplear. El verbo, ¿sí?, cuando aquí se dice que Jesús se encontró, versículo 33, que se estremeció en espíritu y se conmovió. Esa palabra para usted, para mí en español, lo mismo en inglés, conmoverse, ¿sí?, en alemán se traduce mucho más preciso en lo que se quiso colocar en el texto, que es, ¿vio cuando el caballo, ¿sí? ¿Cuántos de aquí disfrutan andar a caballo? A nadie le gusta, no importa. A los que le gusta, gracias mi hermano Alex, gracias Juani. A los que les gusta andar a caballo, ¿sí?, han sentido cuando los caballos empiezan a resoplar, ¿verdad? ¿Saben lo que es el resoplido de un caballo? ¿Saben lo que es cuando este animal grande de tamaño empieza a sentirse amenazado, incómodo, con alguna circunstancia, sea por el jinete, sea por la longitud de lo que lleva corriendo, sea por el esfuerzo? Empiezan a resoplar demostrando, ¿qué cosa? Enojo. Y la palabra, en lugar de conmoverse porque era una pérdida, porque le duele, porque tiene que ver con esto, con la imagen de un caballo enojado. Este Jesús lloró, dista mucho, por supuesto, nuestras traducciones en español y en inglés lo suavizan y pareciera que se compenetra Jesús, ¿con qué? Con la pérdida de Lázaro. Pareciera que se compenetra con que ha muerto un amigo. Esta idea que nosotros asociamos es la que decían los judíos o los lloradores oficiales.
Si usted sigue el texto bíblico que dicen, mire cuánto le amaba, dicen los judíos. Esta es una percepción del ser humano. Ahora el verbo aquí es enojo y hasta podría traducirse como indignación cuando Jesús llora. Y el llanto de Jesús tiene que ver específicamente con el hecho de toda la estructura que se genera en torno a la muerte. El llanto de Jesús aquí es un llanto de enojo, de indignación, de que los judíos habían llegado frente a la muerte. ¿Qué debía representar la muerte para el pueblo de Dios? ¿Qué representa la muerte para usted y para mí, que somos cristianos, que somos salvos, que nos ha rescatado? ¿Qué representa la muerte para usted y para mí? Para el pueblo de Dios, la muerte no era más que un paso. Debía ser un paso porque la muerte habla de una imposibilidad humana que nada tiene que ver con lo que Dios es. Mire, usted estaba cantando aquí, nuestro Dios. Y yo podría mostrarle las filmaciones de su rostro cuando usted cantaba nuestro Dios. Porque tenemos cámara, no tenemos cámaras, pero yo podría hacer un video de sus rostros cuando cantan y se emocionan diciendo, es nuestro Dios. Es este santo poderoso que se mueve. Y aquí habían hecho un negocio de la muerte, contratando gente oficial para que lloren en nombre de un difunto. La muerte debería representar para el que cree un paso diferente. Sin embargo, aquí era un negocio de por medio que se establecía en torno a un difunto. Sin embargo, socialmente era más importante que la gente no hable mal de nosotros, demostrando que no hay pésame, en lugar de reconocer y saber que Dios tiene un alcance diferente y distinto. El enojo del Salvador aquí no tiene que ver con la presunción que hacen los judíos. Bueno, amaba a Lázaro y se conmovió y entonces por eso se puso. No tiene que ver con ese enojo, perdóneme. Si lo quiere ver de esa manera, bueno, allá usted. Y entiendo porque nuestra traducción en español y en inglés suaviza. Pero el término es un resoplido, como el caballo que ya empieza a demostrar incomodidad. El verbo aquí es un enojo, una indignación, porque la muerte representaba para los hombres y encima para el pueblo de Dios algo muy distinto de lo que debería representar para el pueblo de Dios. La muerte para estas personas era un acto más de un desenvolvimiento a nivel social. Y la pregunta es, ¿qué representa la muerte para usted? ¿Qué representa la muerte para cada uno de nosotros? Somos hijos del Rey, somos hijos de Dios, venimos a este lugar, cantamos y adoramos que Él es santo, que Él es único, que no hay otro como Él, que Él ha sido capaz. Pero llega la muerte y nuestra respuesta es totalmente diferente a la que debería ser. Y usted dirá, bueno, pero no hay que ponerse triste. ¡Claro que sí! Bueno, pero no vamos a llorar que perdí a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a un abuelo. ¡Claro que sí! Pero a veces pareciera que la muerte para usted y para mí representa la ausencia de esperanza. Se terminó. Este es el pueblo de Dios. Estos no son filisteos, no son amonitas, no son naciones de en derredor. Estos son judíos, con un recorrido histórico de lo que Dios verdaderamente representa. Sin embargo, en este acontecimiento, el llanto de Jesús está marcado, está limitado o está condicionado por una contextualización de la gente que nada tiene que ver con que el Hijo de Dios estaba presente en la vida. Cristo Jesús, el dador de la vida, estaba en ese lugar. El Salvador del mundo estaba presente y sin embargo, de la muerte hacían un negocio o un espectáculo que verdaderamente se tornaba en que tengamos más gente llorando para que entonces la gente no diga que no amábamos a Lázaro. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 26.
Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? ¿Qué cosa? Tu victoria. Fíjese lo que representaba la muerte para la sociedad, lo que era la muerte para el Señor Jesucristo. Sin embargo, Él ve al pueblo, ve a la estructura judía y ve a la gente simplemente en desesperanza. Mire, yo no sé cuál es el concepto que tenemos nosotros en torno a la muerte, específicamente. Sí sé lo que debería representar para usted, para mí. El inicio de una era maravillosa con el Salvador. Si usted ha sido rescatado, si el Espíritu Santo ha abierto sus ojos, si el Espíritu Santo ha permitido que usted vea que está en necesidad, es el inicio de un tiempo sensacional con nuestro Dios. Donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más tristeza, es el inicio. Claro, lloramos la pérdida terrenal, lloramos la ausencia de nuestros seres queridos, lloramos, pero tenemos una esperanza que trasciende. Tenemos una esperanza de que para ellos que se nos han adelantado, ¿sí?, iremos a su encuentro. No por nosotros, no por la iglesia, no por la religión. Cristo Jesús murió, resucitó, venció y nos ha dado esa proyección. Por eso no entienda que el llanto de Cristo o el estar conmovido tiene que ver con que le amaba. Eso dicen los judíos. Eso dicen los judíos. Pero es la concepción de la muerte lo que indigna al Salvador. Y avanzamos ya para terminar en esta mañana. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Fíjese el verso 36, dice, mirad cómo le amaba, dijeron los judíos. ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de contratados llorando para Lázaro. Porque había una gran cantidad de contratados, de flautistas, de lloronas y llorones que se encontraban en el lugar, ¿sí?, a sueldo, llorando la muerte de Lázaro. Y los judíos lo sabían. Y los judíos sabían, bueno, mire, esta familia tiene gran poder adquisitivo, mire todos los que lloran. Bueno, yo no sé cuántos lloran de verdad y cuántos lloran porque sí. ¿Quién es contratado y quién es verdaderamente de la familia? Cuando María sale de la casa al encuentro de Jesús, vio que la Escritura dice que los que lloraban también salen con ella. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Se imagina? ¿Quién paga la cuenta al final del día? Marta y María. Y si María va a llorar al sepulcro, ¿qué hacemos todos? A llorar al sepulcro. Y si María va a ir a llorar a la recámara, a llorar a la recámara. Y si María va a llorar a la... Ese era el concepto. Y cómo se mueven en esa teorización, ¿qué dicen en el verso 36? Mirá cómo le amaba. A este no le han pagado y llora de verdad. ¿O le habrán pagado? Mire lo verdaderamente genuino que es el llanto de este hombre y la relación que tenía con Lázaro. A nosotros nos han pagado, pero mire, este llora. De verdad. Esa idea, esa conjetura netamente humana en nuestros límites nos permite observar cuán alejados estaban de la realidad. Porque concluyen en su idea final diciendo esto, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Para estos contratados que se encuentran aquí, mirando al Señor Jesús, mirando a María, el poder de Jesús, y muy parecido a lo que sucede con Marta, está limitado a ¿qué cosa? Bueno, sanó al enfermo, ¿verdad? Sanó al paralítico de Betesda. Aquí sana al ciego. ¿Las enfermedades de Jesús? Sí, sí puede.
Parecía que la noticia de la hija de Jairo, ¿sí?, no había llegado todavía a Jerusalén. La noticia del hijo de la viuda de Naín, que resucita a Jesús, como la hija de Jairo, esas dos noticias parecía que no habían llegado. Entonces el poder de Jesús estaba limitado ¿a qué cosa? A sanar a enfermos. Y ya. ¿Se murió? Bueno, ya está, ya no se puede. La muerte que representaba para los hombres algo que no se puede cambiar, que no se puede modificar, se lo trasladaban a Cristo. Como para nosotros la muerte es algo que no podemos sobrepasar. Si podemos pasar a la siguiente placa, por favor, al tercer punto. Como la muerte representa algo que, un caso cerrado para nosotros, entonces para Cristo también. Sí, Él tenía poder para sanar a enfermos, para dar la vista a los ciegos, para que el paralítico vuelva a caminar, resucitar. No creemos que esto sea posible. Estos dos versículos finales representan la idea cabal, real, que el pueblo tenía de Jesús. Esto representa que aunque Marta y María dijesen, sí, yo sé que tú eres el Cristo, yo sé que tú vas a hacer la resurrección en el día venidero, yo sé que aunque esas sean las declaraciones netamente estructurales dentro de la cosmovisión judía, esto no representa lo que ellos viven en torno a la figura de Cristo. Sanar, sí. Resucitar, bueno, hasta ahí no llega Jesús. ¿Qué concepto tiene usted de Cristo? ¿Qué concepto tiene usted? Bueno, sí cantamos, es nuestro Dios. Sí, mire, lo que decimos dista muchas veces de lo que hacemos. Y lo que hacemos está relacionado con el concepto de Dios que tengo. Lo que mis ojos se permiten mirar, los lugares donde yo me permito ir, las actividades y las conversaciones que yo me permito tener, hablan del concepto de Dios que tenemos. Amada familia, amo el tiempo de alabanza. Y los voy a filmar cuando no se den cuenta. Y luego vamos a poner en pantalla grande cómo alaba la iglesia del Señor. Para que disfruten de ese tiempo. Pero usted puede cantar todo lo que quiera, salir por esta puerta y volver a una forma de vida que habla de que usted no conoce a Cristo. Matrimonios aquí presentes, en la relación entre marido y mujer. Aquí podemos cantar, levantar nuestras manos, pero salimos por esas puertas y en la forma en la que nos relacionamos, habla del concepto de Dios que verdaderamente tenemos. Padres y madres que tienen a sus niñitos sentados aquí, o no, pero que tienen a sus niños. Aquí quizá cantamos y leemos y tenemos parte con eso, pero salimos por esas puertas y nos relacionamos con ellos y esa manera en la cual nos relacionamos habla del concepto de Dios que tengo. Para los judíos, Cristo, sanar a enfermos, bueno sí, la muerte, demasiado, no va a poder. Es un caso cerrado. Ni la cruz, ni la muerte fueron un caso cerrado para Cristo, sino que representan y se convirtieron en uno de los puntos de partida para el cristianismo. Dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, les dio vida juntamente con Cristo, perdonándoles los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. La muerte no es un caso cerrado para Cristo, no lo fue en su momento, no lo es hoy. La muerte no tiene la limitación que tiene para usted y para mí, pero si mi concepto de Dios está limitado o restringido a lo que yo creo, entonces sí verdaderamente existen las limitaciones como existían para los judíos. Entonces la muerte sí es un caso cerrado. Entonces la relación con mi esposa sí es un caso cerrado. Entonces mis hijos que no obedecen, mis hijos adolescentes que ya pareciera que cada vez se alejan más y han cometido errores, sí es un caso cerrado. Los jóvenes que viven bajo nuestro techo y toman decisiones que no son las mejores, ya parece un caso cerrado. Los abuelos, la familia, el trabajo, parece un caso cerrado. No lo es.
Sí, para sus ojos y los míos, para los judíos, quizá es. No lo es para Jesús. No se dé por vencido. No baje los brazos, mi querida hermana. Querido esposo que se encuentra aquí sentado, querida esposa, que mira a su marido como si fuese un caso cerrado, no se den por vencido. Queridos padres que miran a los hijos pensando que, bueno, ya, no se va a poder. No piensen en ellos como un caso perdido, no lo son. Bueno, quizá para usted y para mí sí, no para Dios. No para el Señor. Sí, pero llevo tantos años, es tanto tiempo lejos, es tanto tiempo que no pasa nada. Mire, yo entiendo que tenemos tiempos y temporadas de desazón y de desesperación. Yo sé que usted y yo quisiésemos que las cosas cambien ahora, ya mismo. Yo sé que usted quizás mira el pasado y dice, y en los primeros 5 años de vida este niño o esta niña caminaban tan bien y los últimos 10 se descarrió. No baje los brazos, porque aunque para usted sea un caso cerrado, no lo es para el Señor. Sí, pero yo no lo sé, mi hijo lleva más de 40 años. No baje los brazos. Su cosmovisión no está limitada al poder, no limitan el poder de Dios. Lo que usted y yo creemos del Señor no limitan lo que Él es. No lo limitan. Dios va a hacer lo que quiere, cuando quiere y cómo lo quiere, independientemente de si usted incluso le cree o no. Usted no va a frenar su mano, usted no va a cambiar su pensamiento, usted no va a modificar. No existe el caso cerrado para el Señor. Quizá existe para nosotros, en nuestra incredulidad. Quizá existe para nosotros en nuestra infidelidad. Quizá existe para nosotros porque somos débiles. No existe el caso cerrado para aquel que venció en la cruz. No existe caso cerrado para aquel que nos ha rescatado, venciendo a la muerte. No existe caso cerrado. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana. Y yo le voy a pedir que usted pueda tomarse un minuto para considerar qué concepto tenemos del Salvador. No piense en los momentos de alabanza y adoración donde pareciera que creemos todo. No piense en esos momentos en donde usted, ¿qué concepto tiene usted del Salvador? Piense en la vida, en la manera en la que se conduce. Piense en las conversaciones que usted se permite tener. Piense en lo que se permite mirar. Piense cómo usted afronta las situaciones más cotidianas de su vida. Para que entonces nuestra incredulidad sea revelada. Para los judíos la muerte era un caso cerrado. Para el Salvador no existe tal cosa como un caso cerrado. Padre, queremos ya en este mediodía agradecerte por Cristo Jesús el Salvador. Te damos gracias porque independientemente de nuestra falta de fe, de nuestra incredulidad, de nuestra debilidad, de que intentamos por todos los medios utilizar formatos humanos, terrenales, a veces religiosos, para encasillar a Dios, para ponerlo dentro de límites que nosotros podamos comprender. A pesar de todo eso que hacemos mal, no existe un caso cerrado para nuestro Salvador. No lo existió con Lázaro, no lo existió con la hija de Jairo, no lo existió con el hijo de la viuda de Naín, resucitándoles a los 3. No existió en la cruz, donde Cristo Jesús murió, resucitó y venció. Padre, que al mirar a nuestros esposos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, al mirar a nuestros hermanos en la congregación, al mirar a nuestro jefe en el trabajo, a nuestros compañeros de trabajo, a la familia que no conoce a Cristo, al mirar quizá a nuestros hijos que han cometido errores.
Padre Santo, que no exista un caso cerrado. Humanamente tendemos a hacerlo. Humanamente es la primera opción. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe en toda nuestra debilidad. Que podamos comprender que ni siquiera la muerte es un caso cerrado para el autor de la vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Nos ponemos de pies.